Creo que ya por primera vez en el año ya aprendimos los ventiladores. Ya hace calor, eso quiere decir que se siente el fuego, ¿no? Eso nos pasa por cantar, que no se apague el fuego. Y todavía no acaba el invierno en realidad. Entonces, ya todavía no acaba el invierno. Querétaro es una ciudad muy bonita porque tiene todas las estaciones del año bien marcadas, ¿no? Se siente cuando acaba el invierno, se siente la primavera, se siente el verano. Y Dios es muy sabio y nos enseña como a sus hijos a través de la naturaleza cómo la vida se trata de pasar diferentes temporadas, diferentes sazones. A veces en la vida, aunque ahorita ya hace calor, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, no sé, pasamos por inviernos. A veces parecen interminables, tiempos fríos, solitarios, oscuros. ¿Cómo es el invierno? Duro, ¿no? Y a veces parece interminable, pero Dios nos muestra en estas temporadas como hoy, primer domingo de marzo, que siempre viene una nueva temporada. Entonces Dios nos deja ver eso y creo que es hermoso poder analizar todo en manos del propósito de Dios. Y bueno, si estamos aquí con bien, eso habla de que Dios nos ha guardado, porque vivimos tiempos oscuros, y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Cuando los tiempos son oscuros, confía y ten fe en Dios. Cuando los tiempos son malos, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 5, 6 y 7, vamos a leer. Nos habla del siguiente rey después del hijo de Salomón, que es el rey Asa, el rey de Judá y Benjamín. Estas dos tribus que quedaron aisladas del resto de Israel. Algo de esto hablé en la semana pasada. Mañana ya podrán escucharlo en las redes sociales, por si no lo escuchaste hace 8 días. Pero ya el reinado de David se vio fracturado. Salomón fue el último rey descendiente de David que reinó sobre todo Israel, porque ya su hijo, Roboam, nada más gobernó sobre un par de tribus. Y eso es un poquito del contexto, ahora te voy a dar un poco más, pero bueno, Roboam y también Jeroboam reinando a Israel, hicieron lo malo delante de Dios. Si tú has escuchado alguna vez que la historia de Israel es la historia de cada uno de nosotros, en la que te animas, la riegas, te vuelves a equivocar, vuelves a comprometerte con Dios, estás con Él, le entregas tu mejor adoración, pero luego algo te hace caer, algo te hace dudar, algo te hace enojarte. Esa es la historia de Israel. Creo que ya hemos algunas veces comprendido cómo Israel nos enseña esto a través de los siglos, pero Dios es muy sabio en inspirar a través de su Espíritu Santo a los escritores. Miren el titular en los Facebook, las noticias que había hace 2700 años, en el tiempo del rey Asa, hijo de Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, hijo de Isaí. Ay, me sé la descendencia. Me estaba probando a mí mismo, pero bueno. Fíjense lo que se veía en sus redes sociales. Segundo de Crónicas 15, 5 al 7. Dice, en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad, y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Versículo 7, pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Y si te fijas, este titular, muy parecido a lo que vemos hoy en día, ¿no? No está tan seguro viajar para esa ciudad, no está tan seguro viajar para allá. Nación contra nación, país contra país, un país defiende al otro, el otro defiende a uno. Es lo que se escuchaba. Pero dice aquí la Biblia que este tiempo en el que el rey Asa reinó, hubo victoria, y te voy a mostrar cómo. La Biblia dice que el rey Asa, en el capítulo 14, antes de llegar a este punto,
tuvo que corregir lo que hicieron sus padres antepasados. Y por eso dice aquí, en cuanto a ustedes, habrá recompensa. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Entonces di conmigo, ya sabes, creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y pues entonces vemos que estos tiempos que vivimos hoy no son nuevos. Lo que estamos viviendo en esta generación, en esta temporada, en este año, vemos a través de la Biblia que no es nada nuevo. Hay ciudades en México donde la gente ya no viaja tranquila, ¿no? No tan lejos de nosotros. Atraviesas a Guanajuato y ya te dicen, no dejes que se te haga noche, no viajes para allá si está oscuro, mejor no vayas. Hay guerras en Medio Oriente, amenazas económicas, sanciones geopolíticas económicas, incertidumbre política, hay temor en las familias. Y esto que leemos aquí en Segundo de Crónicas parece un post actual, aunque como les decía hace rato fue hace más de aproximadamente 2700 años, en tiempos del rey Asa, y vivían con este temor. Asa viene del reinado de Roboam, donde a pesar de que conocían a Dios, se habían inclinado a otros dioses. El pueblo de Israel, después de Salomón, o más bien a partir de Salomón, empiezan a mezclarse con otras costumbres, con otros pueblos. Eso los hace adorar a otros dioses, levantar altares de adoración. O sea, imagínense el pueblo de Israel que conoció al Dios vivo, que abrió el mar rojo para que pasaran en seco, que les dio agua de la roca, que los libró de Egipto, que durante todo el tiempo de sus jueces los libró de las batallas. Ese pueblo ahora levantaba altares para adorar a dioses paganos, sacrificando hijos, haciendo cosas abominables, obscenas. O sea, estaba todo torcido el pueblo de Israel. Pero el rey Asa, en el capítulo 14, que vas a leer de tarea, de Segundo de Crónicas, verás que el rey Asa corrige todo esto. Se vuelve a Dios y empieza a deshacer, destruir todos esos altares. Incluso cambia la ley. Tú vas a leer en el 14, 15, que hace una reforma política. Y su reforma, fíjense qué interesante reforma. Él dice, en este pueblo no se va a adorar otro Dios que el único Dios verdadero. Él va a ser nuestro Dios. El Dios que siempre hemos adorado, el Dios único, soberano. Solo hay uno. Ese que su nombre es impronunciable. Y para más o menos tratar de dirigirse a él, le llamaban Yahweh o Yahvé Jireh, Yahvé Rafa, para más o menos identificar qué clase de Dios era, el Dios todopoderoso. Pero en realidad era un Dios, el Dios. Entonces el rey Asa dice, vamos a adorar a un solo Dios. Destituye a la reina Maaca, que era una reina, bueno, la reina madre que se llamaba Maaca, porque ella había mal influenciado también al rey anterior y había puesto altares, monumentos obscenos, así lo dice la Biblia, los cuales incitaban al pecado al pueblo de Dios, y la destituye como reina madre, y su reforma es enfocada a adorar a Dios. No sé si recuerdan, la semana pasada les platiqué a los que estuvieron aquí, que a raíz del pecado de Israel, se divide el país, y entonces países extranjeros ven la debilidad y deciden atacar. Les platiqué que robaron los cientos de escudos de oro del rey David, del oro que donó el rey David, escudos de oro que rodeaban los muros de Jerusalén y del templo para proteger la ciudad. Llegó un país extranjero y les robó todos los escudos, y entonces Roboam tuvo que volverlos a hacer de bronce, no de oro. Es un comentario que hice la semana pasada, ¿no? Que estaban en decadencia. Eso daba una señal de degradación. Un país les robó todo el oro del templo y del palacio, o casi todo. Bueno, en este capítulo 14 vemos un pueblo extranjero también que se da cuenta que siguen débiles. Dice, no, estos están pero mal. Y la tribu de Judá, la más pequeña, bueno, y Benjamín también pequeño, son, según ellos, una nación. Y según todas las otras 10 tribus, otra. Llega un pueblo y dice, voy a derrotar y voy a robarle, si le queda poquito o mucho oro en el palacio o en el templo, les voy a saquear todo. Lo que les quede, los voy a aplastar. El rey Asa
que había puesto en manos de Dios su reinado, había levantado un ejército de unos 300, 400 mil soldados más o menos. Lo puedes leer en el capítulo 14 de Segundo de Crónicas y también en el libro de Reyes. Y este otro ejército extranjero, dice la Biblia, que llegó con un ejército de más de 1 millón de soldados armados entrenados para la batalla. Además de, me parece que 300 carros de guerra, o sea, también traía caballería. O sea, era un ejército innumerable. O sea, al verlo enfrente del pueblo de Judá, era imponente, imponente. Pero este rey Asa no empieza organizando estrategias políticas, porque tú puedes ver, leyendo este libro de Crónicas y Reyes, que otros reyes lo que hacían era que se aliaban con Egipto o se aliaban con otros países para decirle, oye, ayúdame a defenderme, como lo que hoy pasa, ¿no? Y si tú llegas a tener problemas, te defiendo yo a ti. Pero no, aquí el rey Asa, si tú lees el capítulo 14, ora y dice, Señor, para ti no hay diferencia entre salvarnos de un enemigo o salvarnos de 1 millón. Tú eres Dios. Nuestra confianza está en ti. Lo que hemos venido predicando. Si el ejército es de 500,000 o es de 1 millón, o si fuera de 2 o fuera un solo enemigo, tuya es la victoria. O si nos quieres entregar en manos de nuestros enemigos, así fueran menos que nosotros, nos vas a entregar en manos de nuestros enemigos. Vemos que Asa en el capítulo 14 reconoce la soberanía de Dios y dice, pero nos hemos entregado a ti. Hemos levantado nuevamente los altares de adoración y destituido a esos sacerdotes inventados que hacían cosas raras para atraer, según ellos, abundancia al país, pero que solamente trajeron idolatría, muerte y maldad. Nos hemos vuelto a ti, Dios. Entonces creemos en que tú vas a tener control de esta batalla. Eso es fe. Eso es la fe con la que caminamos. No importa si el enemigo es muy grande o pequeño, no depende de si podemos o no podemos, depende de que Él puede. Él tiene el control, Él es soberano. Porque ejércitos más pequeños los llegaron a derrotar, o con algunos pocos soldadillos, ellos llegaron a vencer grandes naciones. Ellos conocían a Dios y los recordaron. Entonces dice la Biblia en el capítulo 14 de Segundo de Crónicas que Dios peleó la batalla, y así lo dice la Biblia. No dice esa batalla estuvo potente, estos 300,000 contra ese 1 millón pelearon como nunca y perdieron como siempre, como algunos equipos de fútbol que yo conozco. Pero no dice eso. Pelearon la batalla duro y fue, no. La Biblia dice, te lo dejo de tarea en Crónicas 14, Segundo de Crónicas, dice, Dios peleó la batalla y tuvo la victoria. Y entonces el pueblo de Judá correteó a ese 1 millón, se fue tras ellos destruyéndolos, y el pueblo enemigo perdió más de 500,000 hombres ese día. Y fue una batalla con la inminente victoria de Dios a través del pueblo de Judá. Dios pelea la batalla, y es lo que viene en el capítulo 14. De ahí nos brincamos al 15 y vemos que esta batalla había sido ganada por Dios, pero los pueblos seguían en guerra. Israel contra Judá, Judá contra Israel, los pueblos vecinos, los del norte, los del sur, y había una prueba. Y de ahí es lo que leímos. Lo que leímos aquí dice, en tiempos oscuros, dice Segundo de Crónicas 15:5, dice, en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad. No vayas para Ciudad Victoria, pobres de los de Tamaulipas, no vayas a Cuernavaca, no vayas a Monterrey. Cada temporada, ¿no? A los que ya tenemos algún tiempo poniendo atención en estas cosas, yo recuerdo cuando íbamos a Cuernavaca y nos decían en el Congreso, no salgan porque afuera está caliente. Llegué yo a ir a Monterrey hace muchos años también, ya no está tan caliente allá, pero me llegaban a decir, vas, haz el negocio que vas a hacer y te regresas. Hasta la fecha en mi trabajo, yo donde trabajo viajo generalmente mucho al Bajío, y tiene años que tengo la instrucción clara de nada más ir 1 o 2 veces a Michoacán al año.
que es parte de los estados que yo administro en la empresa donde trabajo. Y tengo ahí la señalización, vas y te vienes y en corto. Porque te dice la gente, no vayas para allá, no es seguro viajar a Michoacán, no es seguro viajar a Guanajuato, no es seguro viajar acá o allá. Y esto pasaba en aquel tiempo. Esto pasaba, dice la Biblia, que vivían tiempos de oscuridad. Pero fíjense qué interesante que dice aquí de dónde venía. Dice, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Y aquí tú dices, ¿Dios nos estaba afligiendo entonces? Y la palabra hebrea usada aquí, en la palabra afligía, la palabra del hebreo original es la palabra Raá. Raá. Y Raá significaba un momento de caos, de aflicción, de sacudimiento. Ahí está en la pantalla cómo se escribe la palabra Raá del hebreo. Y esto significa que hay un quebranto, hay un sacudir, hay dificultad. Se decía, ese pueblo está viviendo en Raá. Esas naciones estaban viviendo en Raá, porque se vivía en conflicto, en constantes peleas, había inseguridad, había delincuencia, había corrupción. ¿Les suena parecido? Entonces la palabra hebrea que se utilizaba es que esa ciudad estaba siendo Raá, estaba siendo afligida. Y cuando dice que Dios las Raá, Dios las afligía, Dios hacía esto, se refiere a que era un sacudir. No que Dios generaba la maldad, sino que Él permitía con el fin de despertar, de sacudir. Cuando algo malo le pasa a alguien y tiene que reaccionar, es un Raá. Por ejemplo, los que somos papás, o los que todos somos hijos, nos acordaremos tal vez que nuestros papás en ocasiones dejan que caigas, que tropieces, que sufras alguna consecuencia, para ver si así aprendemos, porque a ellos no los obedecemos. Raá también se puede explicar como cuando alguien está aturdido, está sin poderse concentrar, si tu mente está hecho un caos, no reacciona y ¡pum!, le das una cachetada. O dos, o tres, o un balde de agua fría para sacudir. Le causas aflicción, le causas un golpe, le causas un problema para que se sacuda y reaccione. Ese es el Raá de la Biblia. Ese es el Raá. Cuando Dios, el Padre, permite una consecuencia para que sus hijos despierten. Dios no es autor del pecado. Dios es soberano de todos los tiempos. Y yo aquí les puse la palabra Raá, que por supuesto le pedí a la inteligencia artificial que generara, pero fíjense qué interesante, yo le puse ahí a la inteligencia artificial, genera una imagen que represente la palabra del hebreo Raá. Y miren, ¿cómo estaban tus redes sociales toda la semana? Fueguito por aquí, fueguito por allá, uno por acá, bombas aquí, bombas allá, misiles acá. Porque el mundo está en Raá. Hay ciudades en México que están en Raá. Hay países en el oriente, en el norte, en Europa que están en Raá, están siendo afligidos. Hay conflictos bélicos, hay golpes que están recibiendo con el propósito de que la iglesia sea sacudida para despertar. Y en tanto que no despertemos como iglesia, el Raá va a ir aumentando. Dice el versículo 3 de Segundo Reyes que leímos: durante mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero. Versículo 3, lo que nos dice cuál era la causa de ese Raá. Eso no lo dice antes. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, sí, creo en el Dios Todopoderoso, pero su vida estaba inclinada a las pasiones carnales. Sí, adoramos a Dios que abrió el mar rojo y liberó al pueblo de Egipto. Sí, pero mi vida no puedo dejar de amar el dinero, no puedo dejar de buscar los placeres de este mundo, no puedo dejar los vicios. Sigo viviendo como si adorara a otros dioses, aunque digo de palabras que mi Dios es el único Dios. Por eso dice aquí, adoraban a un Dios no verdadero. Porque teniendo un Dios verdadero, su Dios en la práctica no era el verdadero. En la práctica su Dios era la prosperidad, la abundancia, el placer.
la obscenidad, la carne, el darse gusto, el orgullo, la vanidad. Y cuando el pueblo vive así, entonces surgía el Ra. ¿Qué está pasando entonces en nuestra generación? ¿Por qué tenemos esto escrito aquí? Para que podamos ver como hijos de Dios que esta lejanía del Dios verdadero causa Ra en nuestra generación, causa Ra en el mundo. Y es algo que en tanto el ser humano se aleje de Dios, va a seguir pasando para ser sacudidos y despertados como una generación que busca nuevamente a Dios, que fue lo que hizo el rey Asa. Respondió totalmente al contrario que como sus padres lo habían hecho y se vuelve al Señor. Quien también nos habló de esto de manera casi literal fue nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, lo pueden leer completo de tarea. Ahorita voy a leer unos cuantos versículos. Oirán de guerras, ¿no? Dijo Jesucristo. Nación contra nación, terremotos, plagas, hambres. Pero Jesús agrega ahí también, no tengan miedo. Jesús no dijo, esto se va a poner bonito, sigan el camino, ámenme, yo los amo, todos nos amamos y esto va a empezar a mejorar, tranquilos, esto va a lo malo se va a acabar y viene lo bueno. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, esto se va a poner bravo, va a haber Ra en la tierra, va a haber Ra en su generación. Y la diferencia no es la ausencia de caos en nosotros, en el pueblo de Dios, la diferencia es la presencia de Dios en medio del Ra. Por eso yo predicaba la semana pasada, en medio de las circunstancias, la paz del Señor. En medio del Ra del mundo, la amabilidad, la alegría, el gozo. Porque va a suceder todo esto. Miren lo que dice Jesucristo en Lucas 21. Nada más voy a leer unos cuantos versículos. Versículo 10. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Fíjense, ya está hablando de cuando todo se pone Ra. Dice, pero antes que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las iglesias y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores, dice Jesús. Cuando de plano la tolerancia sea cero. Porque ahorita tenemos que tolerar filosofías bien raras, extrañas, ridículas, antihumanas. Tenemos que tolerarlas, pero ya no toleran que le llames pecado al pecado. Ya no toleran que hables de Cristo. Cuando el cristiano se ha sometido incluso a juicio para defender su fe. Dice Jesucristo, eso es lo que va a pasar antes. Pero fíjate lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Pero esa va a ser la oportunidad para que delante de los jueces, para que delante de quien los acusa, para que delante de la sociedad, ya con un micrófono en la mano, entonces defiendan su fe. Y no se preocupen, dice aquí el siguiente versículo. Pueden leer todo el capítulo 21 de Lucas. Dice, yo les voy a dar las palabras que hayan de dar en defensa de la fe. Yo voy a estar con ustedes, pero todo esto va a pasar, van a ser perseguidos. Ese es el tiempo para que proclamen el reino de Dios. Es la oportunidad. Es la oportunidad, dice aquí Jesucristo. Así que no tengamos temor de las cosas que vienen. Dice Jesucristo aquí, pero no teman. No teman. Yo voy a darles la defensa. Dice el versículo 20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Fíjense qué palabras tan profundas. Primero dice, cuando haya persecución, cuando los ataquen, cuando vayan contra ustedes, empieza a haber guerras y rumores de guerras, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Hablen con denuedo.
Pero fíjate que dice, cuando ya todo esté sobre Jerusalén, cuando todos los reinos estén a punto de aplastarlo, Jesucristo no da una esperanza falsa, dice, ahí llegó el fin. Ni levantes las armas, ahí ya ni defenderse, porque todo se va a acabar. Porque todo se acaba. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros todo lo que está pasando en este tiempo? Nosotros no podemos sorprendernos, ni agarrar partido, ni empezar a analizar si esto es culpa o es una provocación del país del oriente o del país del norte o del lado del occidente, o si es por petróleo o si es por oro o si es por gas natural. Nosotros como hijos de Dios sabemos que en el propósito de Dios estas cosas iban a pasar. Porque el Ra es inevitable cuando el mundo busca otros dioses. Porque el Ra es inevitable cuando se alejan de Dios. Porque el Ra es lo que viene, lo que Dios permite cuando el mundo se aleja de Él, para sacudir a las naciones y que se despierte su pueblo. Que lo reconozcan los que son sus hijos. Pero fíjense cómo dice aquí, los versículos que leímos, que nos dan una gran enseñanza. Dice, pero en cuanto a ustedes, pero, en cuanto a ustedes, y aquí lo cambia todo. Aquí marca una línea espiritual Dios. Y dice, el mundo está viviendo en Ra, pero ustedes. Hay destrucción, hay guerra, hay amenazas, hay problemas, hay conflictos bélicos. Hay incertidumbre de la economía, si la bolsa va a caer o qué va a pasar. Dice, pero en cuanto a ustedes, y esa línea, esa frase divisoria, marca una diferencia que nos da identidad en Cristo. No tenemos que vivir como los demás, porque ellos viven en temor y nosotros vivimos en fe. No andamos por vista, ellos viven en confusión por todo lo que ven. El mundo se confunde porque ve esto, ve lo otro, ve lo que pasa. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Esta iglesia vive con propósito. Sabemos que a pesar de los conflictos que pueda haber aquí cerca o allá lejos, nuestro propósito es ser la sal de la tierra. Darle propósito y esperanza, que el mundo conozca que hay un amor verdadero que es el del Señor. Dice aquí la Biblia, en cuanto a ustedes, ¿qué dice la Biblia? Sean fuertes y tendrán, dice, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Sean fuertes y valientes. Y aquí la palabra en hebreo que utiliza para decir fuertes, la que se traduce como fuertes aquí, es una palabra que los jóvenes conocen bien aquí en la iglesia, porque así se llama el evento anual que tenemos con los jóvenes cada año, y es la palabra shazak. La palabra hebrea shazak. Dice segundo de Crónicas capítulo 15 en el versículo 7, dice, en cuanto a ustedes, acá hay Ra, el mundo hay Ra, dice, pero en cuanto a ustedes, shazak. El pueblo que está lejos de Dios vive en Ra, pero ustedes, shazak. Jóvenes, ¿alguien por ahí? ¿Qué significa shazak? Extremadamente valiente. Es una definición corta pero poderosa. Cuando la Biblia en hebreo utiliza la palabra shazak, es de tú aférrate a quién soy yo. Tú sé valiente y aviéntate a la batalla. Fue la palabra que Dios usó cuando le dijo a Josué, ¿no? De ahí la sacamos para los congresos de jóvenes. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Se lo dice varias veces en Josué capítulo 1. ¿Qué quería decir? Que Josué iba a ir a pelear, porque toda la tierra de Canaán estaba gobernada por diferentes pueblos y su tarea era conquistar toda la tierra de Canaán, con gente que eran campesinos, pastores, albañiles, maestros de diferentes artesanos, porque era lo que se dedicaban en Egipto. Ahora tenían que pelear. Y Dios le dice a Josué, shazak, shazak, y es la misma palabra que utiliza aquí. Shazak habla de un valor en el que te aferras, en el que en medio del caos,
con 1,000,000 de enemigos enfrente, como con el rey Asa, dice: voy enfrente de ellos y los voy a atravesar. Me aferro a mi fe. No suelto la espada, no suelto el escudo, me pongo mi armadura. Yo podré ver con mis ojos 1,000,000 de enemigos, pero confío en aquel que me envió a la batalla. Y me aferro. Ese es el valiente. Eso es Shashak. Aferrarse con firmeza, tomar algo con determinación, no soltar. Internamente fortalecido. Es la palabra que los jóvenes conocen, pero la iglesia también la debe conocer. Y ahí es la prueba de la confianza que predicamos, la fe en Dios. Confía en Dios en todo tiempo. Porque es fácil confiar en Dios cuando hay buenas noticias, cuando todo pinta bien. Pero cuando hay malas noticias, cuando hay incertidumbre, cuando no hay certeza económica, hay presión social, presión financiera, ahí se prueba nuestra fe. Ahí se convierte la teoría de decir creo en Dios, tengo fe en Dios. Ahí se convierte en convicción, en realidad. Cuando tienes todo en contra, cuando los tiempos se ven Raá y tú te conviertes en un Shashak, ahí se comprueba la fe del pueblo de Dios. No con temor, porque ese es el peligro. ¿Cuál es el peligro real de todo este tormento que vive el mundo? ¿Cuál es si hay un peligro de que haya conflictos bélicos, delincuencia organizada, corrupción, guerras, rumores de guerras, ataques militares, misiles nucleares? ¿Cuál es el peligro de todo esto? ¿Sabes cuál es el verdadero peligro? Que la iglesia por temor se esconda. Ese es el verdadero peligro. Que por miedo dejemos de cumplir nuestra misión. Que la iglesia también empiece a vivir en temor. Ese es el peligro. Que nosotros empecemos a vivir con la paranoia de no salir de viaje, de no salir aquí o allá, de que todo va a estar mal, de que no va a alcanzar la economía, de que viene la enfermedad, de que viene la destrucción, de que la guerra nos va a alcanzar. Y vivir en esa paranoia, en ese miedo, es el peligro, porque en realidad el Raá está sucediendo para que Shashak se manifieste en el pueblo de Dios. El peligro es que no suceda, que el miedo nos acongoje, que el miedo nos aplaste. Ese es el peligro. Ese es el verdadero peligro, que a pesar de las cachetadas, de los golpes, de los baldes de agua fría, del Raá que recibe nuestra generación, no seamos lo suficientemente sacudidos como para despertar y decir: hey, ya estuvo bueno. ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que predicar? Me sigo sacrificando. Cada vez es más tolerable el pecado en el mundo, pero yo sigo sin tolerarlo. Yo me sacrifico, entrego mi cuerpo como un sacrificio vivo, ahora más que nunca. Ahora que es más permitido, ahora que no se ve tan mal, ahora que ya todo el mundo no distingues entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Ahora que todo es cuando más me pongo mi vestimenta de discípulo de Cristo. Me debo diferenciar, aunque no me guste, aunque me guste lo del mundo. Dice: se levantó el sacrificio nuevamente al Señor. Le sirvo más que nunca, oro más que nunca, nos congregamos más que nunca, porque los tiempos lo ameritan. Y todo ese esfuerzo, dice aquí el versículo 7 que estamos leyendo, será recompensado. Fíjate cómo es nuestro Dios. Aparte de todo, deja una promesa en esto. Dice: el mundo vive en Raá, pero ustedes viven en Shashak, y serás recompensada. Serás recompensado. Dios no ignora tu fidelidad, tu servicio, tus oraciones, tu integridad. Porque aunque el mundo esté sacudido, tiemble, lo que tú haces por el Señor no es en vano. Establecer su reino es el propósito que tenemos aquí, y debemos hacerlo más intensamente en cuanto que hay más Raá en el mundo. Y tal vez tú digas: pastor, yo
yo sirvo a Dios, yo vengo, yo de verdad he hecho ciertos sacrificios porque no es fácil, pero no veo que las cosas mejoren. Dice Dios en su palabra: serás recompensado. Es una promesa de Dios y Él es fiel. No vivas por lo que ves. Andamos por fe, no por vista. Como iglesia, aquí en Centro Cristiano Dios con nosotros, en Querétaro, no vamos a vivir en paranoia. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros si sigue habiendo Raá en el mundo? Si sigue habiendo Raá en nuestras ciudades. Como iglesia no vamos a vivir con temor. No vamos a dejar de servir. No vamos a dejar de predicar. No vamos a dejar de congregarnos. Aunque el mundo se oscurezca, nosotros vamos a seguir, porque sabemos que la luz brilla más cuando todo está más oscuro. Entre más oscuro esté la habitación, entre más oscura está nuestra generación, más brilla la luz. Es la naturaleza de la luz. No es casualidad que Dios nos haya dado esta palabra para empezar el año. Confía en Dios, ten fe en Dios. Y que hayamos predicado esto cada domingo desde que empezó el 2026. Porque Jesucristo mismo dijo hace 2000 años: los tiempos se van a poner oscuros, pero confía en Dios. Confía, ten fe en Dios, así como Asa buscó a Dios antes de la batalla. Yo te decía eso, ¿no? Que Asa en el capítulo 14 le dice al Señor: Señor, me he vuelto a ti, tuya es la victoria. Vienen 1,000,000 contra mí, más 300 carros de guerra. Aunque fueran el triple o aunque fuera uno, tú determinas quién gana. Aquí dice la Biblia que Asa, antes de la batalla, dijo: Jesucristo se viene en estos tiempos. Antes de la batalla es cuando debemos ponernos a orar, más que nunca buscar la voluntad de Dios, más que nunca levantar un altar de adoración, más que nunca exaltar su nombre. Porque no estamos viviendo tiempos normales, no estamos viviendo tiempos comunes. Pero esta iglesia no es una iglesia normal. No somos una iglesia común. Somos una iglesia que en medio del Raá se levanta Chazac. Es lo que Dios está determinando para esta iglesia. Por eso nos ha venido hablando así. Por eso nos habla así. Porque el mundo interpreta las noticias, la información como tragedias. Chin, ya empezó una guerra ya. Chin, esto puede provocar la tercera guerra mundial. Chin, esto puede ocasionar todo lo cual cosa. Y esto puede ocasionar que se caiga la bolsa y la economía caiga en crisis. El mundo interpreta todo como un problema, pero nosotros interpretamos esto como la voluntad profética de Dios. ¿Tú crees que Dios fue sorprendido con esta situación? ¿Tú crees que Dios está improvisando porque se le salió de control lo que está pasando en Guadalajara? ¿Tú crees que Dios se sacó de onda porque se me está saliendo de control lo que pasa en Siria, en Palestina, en Israel, en Estados Unidos? Dios no ha perdido el control ni un solo segundo en la eternidad. A Él nos sorprende. ¿Tú crees que a Dios le sorprende que un país se levante contra otro? ¿Tú crees que a Dios le sorprende que un país amenace a otro? Y entonces Dios diga: a ver, ahora qué vamos a hacer. No. Dios dijo: el Raá es la consecuencia de buscar a otros dioses, pero ahí es cuando sea sacudida la tierra, se va a levantar el Chazac de mi iglesia, el Chazac de mis hijos. Dios no perdió el control. Y si Dios no perdió el control, tú también puedes estar en paz. El fruto de la fe que leíamos la semana pasada: puedo vivir en paz. Puede haber Raá a mi alrededor, fuego adornando los paisajes, bombas adornando el cielo, postales de caos y de Raá por todo el mundo, pero yo vivo en paz. El fruto de la fe, el fruto del Espíritu de Dios en mí, con mayor denuedo para proclamar el reino de Dios. Porque dijo Jesucristo en Lucas 21: ahí es la oportunidad de proclamar el nombre de Dios, de defender la fe.
Dios está marcando una diferencia literal aquí en la Biblia cuando pone el pero. Dice pero en cuanto a ustedes. Está la separación espiritual, porque podemos ser mexicanos, podemos ser también parte del mundo natural en el que nos tocó vivir, amenazado por delincuencia, por corrupción, por guerras. Dice aquí, pero en cuanto a ustedes. Ese pero es un pacto de Dios, es su palabra diferenciándote entre todos los demás, diciendo, pero tú, mira aquí, aquí Dios te está diciendo, tú no eres como el resto del mundo. Tú que estás aquí hoy, en este día, en esta casa, Dios te dice, el Raá nos está rodeando, pero tú, es un pacto. El mundo puede estar en Raá, pero tú estarás en Shazak. Aférrate, no sueltes tu llamado, no sueltes tu ministerio, no retrocedas. Si de repente has caído, algo te ha lastimado, algo te duele y te hace quedarte de pie o sentado, es tiempo de levantarte y volver a avanzar. No es tiempo para descansar, no es tiempo para aflojar, es tiempo para ir adelante, para proclamar el reino de Dios. No es tiempo de esconderse, no hay tiempo para huir, es tiempo para establecer el reino de Dios. No es tiempo para que la iglesia se paralice. No vamos a entrar en paranoia, ya les dije. No vamos a entrar en temor, no tenemos dudas. Este es un tiempo profético, sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que está sucediendo. Entonces debemos ser más radicales, fanáticos de Cristo, que se note la diferencia, porque si no vamos a ser confundidos atrás de esa línea que marcó el Señor. Y así como Asa se levantó en medio de un ejército diciendo, ellos son más, pero nosotros tenemos a Dios, así tú y yo. Así como Josué dijo, volveré a Shazak, atravesaré el Jordán. Así esta iglesia para este tiempo. Yo confío, yo creo en Dios, tengo fe en Dios. No importa si la economía se sacude, si hay incertidumbre, mi casa confía en Dios, mi familia confía en Dios, mi iglesia confía en Dios. Es el mensaje. Ponte de pie conmigo, vamos a alabar al Señor. Dice la Biblia en Reyes 14 que lo primero que hizo el rey Asa fue restablecer el altar de adoración al rey. Esa pequeña tribu de Judá, esa pequeña tribu de Judá con Benjamín, de ahí Dios le permitió que todavía hubiera un rey descendiente de David, a través del cual traería la victoria eterna. Adora al Señor. Dile que tu gloria se establezca, Señor, ante tu majestad. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la formando Shazak en esta iglesia. Dios no está formando cristianos débiles, sensibles al miedo, con temor o paranoia. Dios está levantando a su iglesia Shazak, que saben quién es el rey, que reinará por siempre. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Se sacude, la tierra tiembla, pero su pueblo está firme, está firme. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién
¿quién podrá? ¿Quién podrá? Mi nombre prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Levanta tus manos un momento conmigo. Levanta tus manos un momento y vamos a hacer una declaración de fe. Vamos a declarar con fe desde el corazón. Di conmigo: en medio del caos, yo confío. Una vez más, en medio del caos, yo confío. En medio de la presión, yo me aferro. No suelto mi fe, no suelto mi llamado, no suelto mi servicio, no suelto mi esperanza. Soy fuerte en el Señor. Soy Shazak en el Señor. Soy Shazak en el Señor. Somos Shazak en el Señor. Para gloria y honra del Rey. Se ha establecido su reino en este lugar. Y tu trabajo y mi trabajo será recompensado. Cáele, oh, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruge el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Dile: santo, santo. Santo Al Dios verdadero. Mientras adoremos al Dios verdadero, habrá victoria. Dios poderoso. Mientras adores al Dios verdadero, dile: santo, 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 Dios poderoso, Dios poderoso. La batalla está ganada. La batalla eterna ya la ganó nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ya no hay nada que pueda vencerlo. Ya no hay nada que pueda atemorizar a sus hijos, porque sabemos que ni la muerte podrá separarnos de Él. Si tú no estás seguro de que el sello de Cristo está en tu vida, eso que marca la línea divisoria entre los Raá y los que viven en Shazak, si tú no estás seguro de formar parte de este pueblo, tienes que dejar que Cristo reine en tu corazón, invitarlo a habitar en tu interior y que Él domine tu vida. Dile ahí en tu lugar: Jesús, entra en mi corazón. Ya no quiero caminar según mi voluntad, quiero seguirte, mi Señor, mi Salvador. Te recibo en mi vida. Y deja que esa línea divisoria entre los que viven en Raá y en Shazak defina tu identidad, defina quién eres, defina tu eternidad. Shazak se levanta esta generación. La victoria ya está ganada. La pelea más difícil ya fue peleada por Jesús. La batalla contra la muerte ya fue vencida. Él es Jesús. Él es nuestro campeón. Él es el león de esa pequeña tribu que se levantó contra 1 millón. Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar. Cuando el mundo se dio cuenta que millones no podían contra esa pequeña tribu, dijeron: es que hay un león en esa tribu, hay un campeón, hay un hijo de David. Él es Jesús. Él vino como un cordero, Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar. El león de
Él vino como un cordero, Él vino como un redentor, Él volverá a gobernar. El león de Judá, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad. una vez más, que ruja el león, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Tú eres santo, Santo eres tú eres digno, tú eres soberano. Reconoce su soberanía. Toma tu momento más para reconocer que Él tiene el control. Demuéstrale tu confianza. Saca esa fe de tu interior y hazlo realidad. Dile: yo confío en ti. No tengo miedo. No tengo temor. Yo veo la profecía cumplida y eso solamente me lleva a tu gloria. Gloria a Jesús. Gloria. Ante tu majestad toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres santo, que tú eres Dios. Y en medio del Ra, tu iglesia se levantará. Oh Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: más que mis discípulos, más que mis siervos, puedo llamarlos amigos, les dijo Jesús. Porque un maestro no le cuenta a sus discípulos sus planes, o un patrón a sus siervos no le platica sus planes, pero yo les he dicho todo lo que planeo hacer. Yo les he platicado lo que va a pasar en el futuro. Qué profundas palabras de Jesús, dándonos la confianza a sus hijos para que cuando estos tiempos de oscuridad vengan, reaccionemos. Porque la iglesia nunca brilla más que cuando el mundo está en tinieblas. Así que, iglesia, aférrate a tu fe, confía en Él, porque el mismo Dios de Asa, de Josué, de David, es el mismo Dios que hoy tiene control de todas las cosas. ¿Lo crees? Gloria al Rey por su palabra. Si no sabías qué leer en esta semana, pues lee eso. Segundo de Crónicas 15, 14, Lucas 21. El Señor siempre nos deja ver sus planes, su propósito, y nos da una promesa: te va a recompensar. Gloria a Dios. Permanezcan de pie y le doy lugar a quien corresponde.